Para los procedimientos neuroaxiales no solamente se necesita una exquisita técnica de punción y colocación de los respectivos catéteres, sino que como complemento de una técnica que es bastante eficaz es escoger bien los medicamentos, así como las dosis que aplicamos, ya sea por vía intratecal o por vía epidural. Ese es el menú de los temas que vamos a analizar el día de hoy. Revisaremos algunos conceptos generales. Posteriormente analizaremos la anatomía del neuroeje y a continuación la farmacocinética y farmacodinamia tanto de los opioides como los anestésicos locales. Y al final, algunos mensajes para llevar a casa. A manera de introducción de conceptos generales, voy a plantearles un caso clínico. Se trata de un masculino de 63 años que fue gastrectomizado. Se encuentra en su postoperatorio número 1. Se le había colocado un catéter epidural a nivel de L2, L3. Vemos de que para el segmento metamérico, para una gastrectomía, como que un catéter epidural en L2, L3 es una altura un poco subóptima. Se le había dejado como esquema de analgesia morfina 3 miligramos epidurales cada 8 horas. Y este paciente ha cursado con analgesia subóptima en todo su postoperatorio. Y la última dosis que recibió fue de 3 miligramos epidural a las 2 de la tarde. Aquí la particularidad de que usted que está de guardia y en este momento son las 9 de la noche. Es decir, de la última dosis de morfina de 3 miligramos epidurales han transcurrido un total de 7 horas. Tienes que tomar decisiones. ¿Qué harías con este paciente? Ponerle 3 miligramos de morfina epidural y luego continuar 3 cada 8, poner 5 stat y luego 5 cada 8, aplicarle un bolo de bupivacaína al 0.125%, aplicarle un bolo de fentanilo o aplicarle un bolo de lidocaína por vía epidural. Esta situación realmente es bastante cotidiana y es el día a día. Y muchas veces cada uno hacemos las cosas por lo que hemos visto, por lo que hemos aprendido de nuestros profesores, porque a lo largo de los años nos ha resultado eficaz. Cada uno tenemos nuestra propia receta para manejar una situación como esto. Y aquí hay que partir de la premisa de que no existe una medicina basada en evidencia que te incluya o te excluya su técnica de manejo de esos pacientes. Obviamente, algunas cosas son descabelladas y no debería de practicar, pero de este menú, probablemente todos los que estamos conectados hemos utilizado en al menos una ocasión o se ha convertido en su cotidianidad. Y es que para los procedimientos neuroaxiales, tanto de analgesia como anestesia epidural o espinal, tenemos una serie de preocupaciones de que el nivel de anestesia o analgesia es insuficiente para la altura de la incisión quirúrgica y que a veces se nos queda corto de tiempo en cuanto a la duración de la analgesia o anestesia. Otro temor es que el ascenso fue excesivo, con muchos efectos secundarios, tanto hemodinámicos como respiratorios y neurológicos. Y otro detalle muy importante es nuestra preocupación hacia los efectos secundarios. Algunos menores, pero otros son inclusive fatales, como por ejemplo una depresión respiratoria crítica. Así es que en estos casos tenemos que vencer un reto, y ese reto es encontrar un esquema de decisiones que sea
a manera de cotidianidad, que sea fácil, que sea efectivo y que sea un esquema práctico. En otras palabras, como la gente del pueblo dice, que sea bueno, bonito y barato, las 3P. Yo agregaría, en el caso de decisiones en medicina, un cuarto factor, que sea seguro. Nada de lo que nosotros hacemos debería de violar los límites de seguridad. El hecho de que sea efectivo no significa que sea necesariamente seguro. Para los pacientes, a su óptica, aparte de la seguridad, debería complementarse de una eficacia terapéutica. A continuación, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos de anatomía del neuroeje para entender el movimiento de las moléculas a lo largo, arriba y a lo ancho, circunferencialmente, dentro del neuroeje. Recordemos de que la columna vertebral tiene una serie de vértebras clasificadas como verdaderas y como falsas. En total son 33 vértebras, son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y entre 4 o 5 segmentos coxígeos. Las vértebras que tiene alguna movilidad y tiene disco intervertebral se les conoce como vértebras verdaderas y las que están fusionadas se les conoce como vértebras falsas. Las vértebras delimitan un canal por donde viaja la médula espinal, así como las raíces nerviosas. Este canal vertebral se extiende desde el foramen magno hasta el hiato sacro. Específicamente estaría delimitado entre el foramen magno hasta la membrana sacrocoxígea y tiene 4 curvaturas laterales: una lordosis cervical, una cifosis torácica, una lordosis lumbar y nuevamente una cifosis sacral. Esto es importante porque estas curvaturas van a afectar la distribución de los fármacos, principalmente cuando aplicamos por vía intratecal. Es importante también considerar la anatomía ósea. Cuando realizamos punciones neuroaxiales, entre más cefálico sea la altura de la punción, mayor debe ser la inclinación con respecto a la horizontal. Por ejemplo, a nivel lumbar, prácticamente la aguja podemos introducir paralelo al horizonte, pero entre más torácico ascendamos, mayor debe ser esta inclinación. Es importante también conocer algunas marcas anatómicas en la superficie. Esto a la hora de colocar específicamente los catéteres y las agujas a nivel de neuroeje. Cuando palpamos la cresta ilíaca, esto corresponde en anatomía ósea aproximadamente, porque eso puede variar uno o medio cuerpo vertebral, correspondería a la altura de L4. Esto es lo que se le conoce como línea de Duffier, pero en algunos libros también lo van a encontrar como línea de Jacobi. Otra referencia muy útil es palpar las espinas de la escápula. Este ángulo inferior de la escápula corresponde a la altura de aproximadamente 7. Vea que digo aproximadamente porque cuando se ha hecho correlación con fluoroscopía, el nivel puede variar desde un cuerpo entero hasta medio cuerpo vertebral. Recordemos entonces de que una de las referencias que más utilizamos es la línea de Duffier, que corresponde a la altura del cuerpo vertebral de L4. Y ahí, sin embargo, puede ascender o descender un nivel, especialmente importante entre los pacientes obesos. Estos, al tener mayor panículo adiposo, nosotros a la hora de palpar la cresta ilíaca, no es que estamos palpando directamente sobre el hueso, sino que es hueso más todo el panículo adiposo, y eso nos puede desplazar el nivel con respecto a la anatomía ósea.
También es importante, como se ve en esta microfotografía electrónica, de que los espacios son bastante estrechos. Aquí se puede observar la dura madre y aquí tenemos el espacio subaracnoideo. Esta capa muy finita es la pía madre y a través de estos espacios es donde nosotros avanzamos los catéteres y las agujas. Y aquí más abajo obviamente estaría la médula espinal. En total tenemos 31 par de nervios espinales. Estos nervios espinales están repartidos en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un nervio coccigio. Existen algunas variantes anatómicas, pero este es el comportamiento de la mayoría de los pacientes. También es importante entender de que la médula espinal tiene una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior es de tipo motor, mientras que la parte posterior es de tipo sensitivo. Aquí podemos ver en la porción posterior estarían las vías involucradas en la sensibilidad, mientras que en la parte anterior estarían las vías involucradas en el control de la motricidad. Ahora vamos a revisar la farmacocinética y la farmacodinamia tanto de los opioides como de los anestésicos locales. Para empezar, revisaremos sobre los opioides. Y esto vamos a analizar su aplicación por vía epidural y por vía intratecal o espinal. En cuanto a los opioides neuroaxiales, tenemos que contemplar 3 parámetros. El tiempo de latencia, que es cuando nosotros aplicamos el medicamento, y la aparición del efecto que nosotros buscamos. Ese es el tiempo de latencia o el tiempo de espera. La duración de acción sería la duración de efecto clínico desde que inicia hasta que evanece el efecto de los opioides neuroaxiales. Y la potencia tiene que ver con el efecto que se observa versus la cantidad de medicamento aplicado. Para entender eso, un parámetro en farmacocinética y dinamia sería la liposolubilidad. La liposolubilidad determina el tiempo de latencia y la duración y también el valor de pKa. pKa es el pH en el cual la concentración de medicamentos se encuentra ionizada en un 50%. En el caso de los opioides, lo que más nos interesa sería la liposolubilidad. En el caso de los anestésicos locales, nos importa sobre todo la pKa. Un aumento de la liposolubilidad va a traducir clínicamente en una reducción de la latencia y una menor duración del efecto clínico. Eso lo vemos en el caso, por ejemplo, de fentanilo. Por su altísima liposolubilidad, permite un inicio muy rápido, o sea, un tiempo de latencia corto, y sin embargo su duración es bastante efímera. Generalmente una dosis de fentanilo por vía neuroaxial no dura más allá de las 2 horas. Aquí podemos ver una comparación estructural entre el fentanilo y la morfina. El fentanilo tiene múltiples anillos bencénicos que le agrega esa alta liposolubilidad. En cambio, la morfina tenemos 2 grupos hidroxilo. Acá se ve y acá se ve el otro grupo hidroxilo. Esto le confiere a la morfina una alta hidrosolubilidad. Esta diferencia entre una molécula hidrosoluble como la morfina versus una molécula liposoluble como el fentanilo nos va a permitir entender las diferencias tanto en velocidad de inicio de acción, así como la duración del efecto clínico entre el fentanilo y la morfina. El comportamiento del medicamento a nivel neuroaxial está determinado por las propiedades físico-químicas del medicamento. Básicamente, en el caso de los opioides sería su liposolubilidad y en el caso de los anestésicos locales su pKa. Pero por el otro lado también existe el fenómeno de la dinámica de flujo de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo no es un volumen estático, sino que
hay movimiento de líquido cefalorraquídeo en sentido rostro-caudal y en sentido caudo-rostral. Esto nos explica de que realmente dentro del neuroeje existe compartimentos de mezcla poco homogénea. Y en el caso del espacio epidural, esta mezcla es aún más inhomogénea. En caso de los medicamentos que aplicamos por vía intratecal, esta mezcla se da de manera paulatina, pero a nivel del espacio epidural, esta mezcla a veces del todo no se da. Es importante entonces entender cómo es que estos medicamentos se mueven dentro del compartimento tanto intratecal como a nivel del espacio epidural. Existe un movimiento de los medicamentos en sentido caudocefálico o caudorostral, porque cuando inyectamos, por ejemplo, a nivel de la región lumbar, la curvatura de la columna vertebral explica cómo a nivel de T6 es el sitio más declive. Esto es la razón por la que muchas veces este gradiente caudocefálico es un poco caprichoso, porque tenemos la idea de que los medicamentos hiperbáricos asciende mucho más en comparación con los medicamentos hipobáricos. Pero aquí ustedes pueden ver cómo cuando inyectamos el medicamento a nivel lumbar, a nivel de L6 es donde descansan los medicamentos por efecto de la gravedad. Entonces, lejos de quedarse estático ahí, más bien baja hasta T6. Baja hasta T6, pero el efecto farmacológico se traduce en que ha subido el nivel metamérico. Esto es importante y se debe a la caprichosa anatomía de las curvaturas. También el líquido cefalorraquídeo no es estático, sino que se mueve. Se mueve porque la médula pulsa y porque hay cambios de la presión intrapleural y cambios de la presión intraabdominal que va a producir un efecto de bombeo de líquido cefalorraquídeo, haciendo de que exista un movimiento neto de mezcla caudorostral y rostro-caudal. Otra hipótesis que se ha planteado es que los medicamentos también son transportados vía vascular desde la arteria radicularis posterior hasta el tallo cerebral. Esto explica el movimiento o la cefalización del efecto más allá del movimiento del medicamento dentro del canal vertebral o del espacio epidural. Por el otro lado, no todo medicamento que llega al líquido cefalorraquídeo va a producir su totalidad de efecto. En el caso, por ejemplo, de la morfina, cuando aplicamos por vía raquídea, únicamente el 8% de las moléculas logra alcanzar el sitio de acción. El sitio de acción en ese caso sería la sustancia gelatinosa de Rolando, únicamente un 8%. El otro 92% va a continuar su trayecto en sentido caudorostral y explica por qué en el caso de la morfina se puede producir una depresión respiratoria tardía. La solubilidad de los medicamentos opioides también explica el comportamiento clínico. Por ejemplo, la alta hidrofilicidad de la morfina va a explicar dos efectos relevantes. Número uno, su analgesia sostenida, porque permanece mucho más tiempo dentro del líquido cefalorraquídeo. Y la otra consecuencia sería, por ascenso caudorostral, la posibilidad de una aparición tardía de depresión respiratoria que a veces aparece no minutos, sino horas después. Y a partir de ahí se produce una reducción gradual después de las 12 horas. Eso explica el efecto sostenido de la morfina por vía neuroaxial. También la difusión no solamente ocurre en sentido caudorostral, sino que también ocurre de una forma transversal, porque el líquido cefalorraquídeo también revolotea dentro del canal vertebral y esto explica la homogeneización del efecto. Y cuando aplicamos un medicamento por vía intratecal,
literalmente es imposible lograr un efecto unilateral, sino que vamos a tener siempre efectos bilaterales. Y de ahí entonces se produce el ascenso caudorostral, explicando la aparición tardía de efectos secundarios como la temible depresión respiratoria. La morfina se dispersa en el líquido cefalorraquídeo y de hecho a los 30 minutos se logra medir molécula en el líquido cefalorraquídeo tomado en la cisterna magna. Y la morfina también tiene una pobre propagación circunferencial en el sitio de inyección. Básicamente, en el caso de la morfina, el efecto asciende mucho más que en el sitio de acción de la inyección. En cambio, el fentanilo, básicamente sus efectos quedan confinados a nivel más local debido a su alta liposolubilidad. Desde el punto de vista clínico, todos estos efectos se puede observar, como por ejemplo la morfina, cuando aplicamos una dosis de unos 100 a 200 microgramos intratecal, produce una analgesia que puede durar hasta 24 horas. Bueno, la verdad es que esto es lo que dice la literatura. En la realidad es que es muy poco probable que nosotros observemos esta duración tan prolongada de la morfina. Generalmente dura mucho menos de las 24 horas prometidas según reportes de la literatura. Es la brecha que hay entre lo que dice la teoría y lo que se publica versus lo que nosotros vemos en la práctica clínica. Los opioides a nivel intratecal pueden ser básicamente morfina y fentanilo. Esto en el caso de Costa Rica. En otros países tiene otras moléculas, sobre todo los opioides sintéticos. La dosis de morfina se ha dividido a nivel intratecal en dosis alta y dosis bajas. Dosis baja se refiere a menos de 300 microgramos. Dosis alta hasta más de 300 microgramos. Es increíble la variabilidad de la dosis reportada en la literatura. Desde dosis muy bajas como 50 microgramos hasta incluso en alguna literatura reporta dosis de morfina hasta de 500 microgramos intratecal. Y la dosis de fentanilo reportada por la literatura es bastante más homogénea, alrededor de 25 microgramos. Aquí vemos la farmacocinética de los opioides por vía intratecal. La morfina, este es el intervalo de dosis de 100 hasta 500 microgramos, inicia alrededor de unos 45 minutos, dura de 18 a 24 horas. Esto es entre comillas, porque la literatura insiste mucho en esto, pero la verdad es que nosotros vemos una duración mucho menos de las 18 horas y a veces dura 8 horas y evanece completamente el efecto de la morfina. En cambio, el fentanilo, con esas dosis, inicia rápidamente alrededor de 5 a 10 minutos y dura de 1 a 4 horas, generalmente no más allá de las 2 horas, que es lo que nosotros vemos en la práctica clínica. Esto significa de que nosotros podríamos combinar dos opioides. Aquí ustedes pueden ver claramente cómo el fentanilo tiene un efecto que es rápido, pero de corta duración. En cambio, la morfina tiene un inicio más lento, pero de acción más duradera. Eso significa que si queremos un inicio rápido de una analgesia por vía neuroaxial, debemos utilizar fentanilo. Pero no sería correcto aplicar una dosis única de fentanilo si queremos un efecto sostenido. Para eso tenemos que adicionar, especialmente en las técnicas de single shot, morfina junto con el fentanilo. Esta es la base para entender la combinación de fentanilo y morfina. Aquí podemos ver cómo cuando aplicamos esos dos medicamentos vamos a tener un efecto analgésico duradero y un efecto analgésico rápido, sin el riesgo hipotético de la sumación de la depresión respiratoria, porque recordemos que fentanilo produce un efecto más transversal, mientras que la morfina va a producir un efecto más vertical y de aparición mucho más tardía.
Existe una serie de factores que determinan la dificultad y fallo, así como el tiempo para la duración de efectos de la analgesia y anestesia en pacientes parturientas. Aquí se ve en esta publicación. Y también muchas veces existe un montón de factores que explican la falla en los procedimientos neuroaxiales. Entonces, cada paciente que nosotros le aplicamos una técnica neuroaxial y falla, tenemos que detenerlos para analizar dónde estuvo el problema. Y muchas veces no es ni siquiera la técnica de la punción o la colocación de catéter, sino es la falla en la dosificación. En otras palabras, tenemos que clasificar a los pacientes de acuerdo a la necesidad de la intensidad de la analgesia, el nivel metamérico que se debe de obtener y también su susceptibilidad. O sea, no hay una talla única. No quedemos con una tabla de dosis fija, sino que hay que amoldar de acuerdo a cada paciente. Entonces, para recordar, las dosis de opioide por vía intratecal serían morfina, si es dosis baja, sería de 300 microgramos o menos, dosis alta de 300 microgramos o más. Y en caso de fentanilo es bastante homogéneo, alrededor de 25 microgramos, un cuarto de ampolla es la dosis de fentanilo en dosis de bolo. Entonces, de momento hemos dicho de que la morfina permite una analgesia más prolongada. Es una analgesia que es básicamente por ascenso caudorostral, mientras que fentanilo y subfentanilo produce un inicio rápido, pero de corta duración. En estudios de farmacocinética del medicamento dentro del neuroeje, aquí podemos ver, en un estudio se realizó una inyección de 50 microgramos de fentanilo y 50 microgramos de morfina, y luego los autores tomaron muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Encontraron de que fentanilo, al cabo de unos 60 minutos, prácticamente ya no se logra medir la concentración de medicamento a una dosis efectiva. Y todavía a las 2 horas puede tener un efecto clínicamente relevante, pero a partir de ahí ya el efecto analgésico fentanilo prácticamente desaparece. En cambio, la morfina, la concentración se mantiene bastante prolongado, mucho más estable a lo largo del tiempo en comparación con el fentanilo. Vamos a ver ahora los opioides, pero por vía epidural. Básicamente, en el caso de la morfina y en el caso de fentanilo, que son los dos opioides que contamos en el país, observe que el inicio de acción de la morfina es de alrededor de 15 a 30 minutos en comparación con el rápido inicio del fentanilo, que es a los 5 o 10 minutos. En el caso de la morfina, el efecto pico se alcanza a la hora versus alrededor de unos 15 minutos para el fentanilo. La duración, vea que es bastante caprichosa, puede ser de 4 horas hasta 24 horas. En cambio, la dosis de fentanilo va a producir un efecto que puede durar de 1 a 3 horas, generalmente unas 2 horas. Vamos a ver la morfina por vía epidural. Es importante revisar si la presentación de la morfina contiene o no preservante. Acá, por ejemplo, claramente dice que se puede aplicar hasta por vía intratecal, por vía neuroaxial. El caso de fentanilo, hay básicamente presentaciones libres de preservante y consecuentemente el fentanilo se puede aplicar generalmente por vía neuroaxial. Y es importante recalcar de que la analgesia de fentanilo por vía epidural, prácticamente la mayor parte de efectos se debe a su difusión y absorción intravenosa. O sea, no hay diferencia entre la analgesia por vía intravenosa versus por vía epidural en cuanto a fentanilo, debido a su alta liposolubilidad
Y de hecho, su analgesia es mediada por recaptación sistémica y por redistribución cerebral. Si queremos una analgesia epidural apropiada con fentanilo, al aplicarle un bolo, vamos a obtener una analgesia medular metamérica, o sea, de poco ascenso. Y si queremos una acción analgésica más prolongada, necesariamente tenemos que colocar una infusión continua. Pero esta infusión continua a veces es más por analgesia sistémica que por vía neuroaxial. Un ejemplo, y a veces tenemos situaciones como que de pronto a un paciente se le está realizando una toracoscopía para tomar una muestra, pero presentó un sangrado que obligó a la conversión a una toracotomía amplia. Y al principio no teníamos calculado colocarle un catéter epidural, pero ahora sí, con una toracotomía amplia, uno está prácticamente obligado a colocarle un catéter epidural. Entonces, después de la cirugía, usted le coloca el catéter epidural. Pero aquí es importante la toma de decisión, porque como vimos, esos tiempos de latencia y duración en efecto clínico y también el efecto máximo, quiere decir que si vamos a aplicar morfina, tendríamos que esperar unos 20 minutos para que inicie el efecto. Pero en la práctica, entonces, tenemos que colocar el catéter, no despertar al paciente todavía. Hay que mantenerlo todavía anestesiado, aplicarle 100 microgramos de fentanilo y simultáneamente 3 a 5 miligramos de morfina epidural y esperar a que actúe el fentanilo, no la morfina, el fentanilo. Porque recordemos que la morfina va a producir un efecto más lento, pero más prolongado. En otras palabras, esto lo hacemos para buscar el efecto máximo en momentos del despertar, para que el despertar sea confortable. Eso significa que no debemos despertar al paciente después de la dosis de fentanilo hasta unos 20 minutos después. Este tiempo no es un tiempo perdido, es un tiempo bien invertido y la duración de la atención anestésica debe contemplar no solamente cuando el cirujano puso el último punto en piel, sino que también todo este periodo de despertar es para aumentar la seguridad y la eficacia analgésica. Y en el caso de los opioides por vía epidural, entonces recordemos de que la dosis de morfina epidural es de 2 a 5 miligramos, pero de fentanilo sería alrededor de 50 a 100 microgramos. Esa es la dosis de fentanilo por vía epidural. Si vamos a aplicar fentanilo, no debemos olvidar de que el efecto es efímero y si queremos un efecto duradero, tenemos que iniciar una infusión continua a una dosis de 25 hasta 50 microgramos por hora. Siempre que hablamos de opioide por vía neuroaxial, nos surge la preocupación y esa preocupación es la depresión respiratoria. La depresión respiratoria se presenta en un 0.03 hasta un 7% según diversos reportes de literatura y también los criterios de definición. Y esto es importante que el riesgo de depresión respiratoria en caso de fentanilo es de aparición muy rápida. En cambio, en el caso de la morfina, esta depresión respiratoria puede ser tardía hasta 6 horas después y luego de que aparece, la depresión respiratoria puede continuar hasta por 24 horas. Por eso es que la ASA ha publicado una serie de guías para el manejo de la depresión respiratoria en pacientes que han recibido opioide por vía neuroaxial. Esas son las guías de la ASA del año 2009, enfocando este problema de la depresión respiratoria. Y la guía dice que hay que identificar los pacientes de alto riesgo de depresión respiratoria, básicamente los pacientes adultos mayores o cuando utilizamos dosis alta y catéteres que se encuentran bastante altos. Hay que tener estrategias para prevenir la
aparición de esta depresión respiratoria, detectar su aparición y también, una vez que detecta, hay que tratar oportunamente. Para ello, tenemos que colocar oxígeno suplementario, fármaco de reversión, básicamente la naloxona, y en algunos casos, inclusive, podríamos instaurar ventilación mecánica. Se puede utilizar una ventilación tipo CPAP o una ventilación a presión positiva, tanto invasiva como no invasiva. Pero muchas veces se habla de que los fármacos antagonistas deben estar disponibles para todos los pacientes que presenten una depresión respiratoria significativa tras la administración de opioides neuroaxiales. Y les planteo esta diferencia entre la expectativa versus la realidad. La expectativa es que nosotros utilizamos muy frecuentemente los opioides, pero la realidad es que no siempre tenemos a mano, ya sea en la maleta o en el carrito de paro, una ampolla o más de naloxona. Entonces es importante solventar este déficit de acceso y de disponibilidad de la naloxona. Algunos ejemplos de depresión respiratoria: esta paciente tiene el perfil típico de paciente susceptible a depresión respiratoria, y a veces los pacientes ya con depresión respiratoria solo nos confinamos a colocarle una cánula orofaringea o darle oxígeno, pero realmente no estamos resolviendo la causa de fondo, que es la depresión del centro respiratorio. Y algunos casos incluso son pacientes que no responden con pupilas completamente mióticas puntiformes. Y también hay algunos pacientes que solamente tienen una ligera bradyapnea, con oxígeno suplementario se corrige y mantiene esa saturación, pero son pacientes que cursan persistentemente hipotensos y sin taquicardia. O, como en el caso de esta paciente, que ya estaba con la salida firmada, fue una paciente que le habían colocado morfina por vía intratecal. Al día siguiente ya tenía la salida, pero observen ustedes estas presiones: 67/42, con una media de cerca de 51 milímetros de mercurio. La paciente estaba con lipotimia y obviamente se tuvo que diferir el egreso. Ahora vamos a ver los agentes anestésicos locales. Los anestésicos locales. Los anestésicos podemos aplicar por vía intratecal o por vía epidural. Sabemos de que cuando son medicamentos hiperbáricos puede ascender un poco más, mientras que los hipováricos asciende un poco menos o incluso puede descender. Y los isobáricos se encuentran confinados cerca del sitio de inyección. Sin embargo, esto es lo que se habla en la teoría, en un paciente, en un modelo estático, pero recordemos que la columna vertebral tiene curvaturas y el paciente se mueve. Así es que no hay que confiar si es hipo, hiper o isobárico como determinante relevante en el nivel metamérico que se alcanza. Es más importante la masa, o sea, cuántos miligramos le hemos aplicado, y de manera secundaria su varicidad. Existe una serie de agentes anestésicos, por ejemplo, lidocaína, tetracaína, bupivacaína, ropivacaína, cloroprocaína. En caso de Costa Rica, ya no tenemos lidocaína al 5%. Lo que nos queda en ese momento sería lidocaína al 2% y la bupivacaína al 0.5%. Esto ha simplificado tal vez el manejo, porque hace unos tal vez 15, 20 años teníamos lidocaína al 5% en ampolla de 12 cc con 100 miligramos. Vamos a ver un ejemplo de toma de decisiones en cuanto a uso de anestésicos locales. Se trata de una femenina de 50 años que se le iba a realizar una safenectomía derecha. Se le aplicó 60 miligramos de lidocaína al 2% por vía intratecal. Y cuando el cirujano va a probar con una pinza a nivel de ingle, y la paciente, cuando sintió la pinza, pegó un grito: ¡ouch! Entonces, ¿usted qué haría con esta paciente? Esperar unos minutos más, aplicarle 50 miligramos de ketamina e iniciar la cirugía, un bolo de propofol,
o más bien propofol, una máscara laríngea y convertir a anestesia general, o se le ocurre alguna otra opción. Para eso tenemos que ver los tiempos de acción de los anestésicos locales. En ese caso, como se le puso lidocaína, el tiempo de inicio sería de 2 a 4 minutos. De 2 a 4 minutos. Esto significa de que, así como está, prácticamente después de que se lava la pierna y se coloca los campos estériles, ya debería haberse establecido un nivel anestésico completo. Por ende, esperar no tiene sentido, ketamina no tiene sentido, porque a lo largo de la cirugía la paciente va a estar con analgesia subóptima y hay que estar poniendo muchos bolos, tanto de ketamina como propofol, que peor, inclusive, que no tiene efecto analgésico. Y la decisión correcta debe ser ya convertir a anestesia general. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es que la anestesia espinal se instaura de forma rápida y de forma muy predecible. El nivel simpático aparece primero que el nivel sensitivo y por último el bloqueo motor. En esta publicación de Anesthesiology Research and Practice se hizo una encuesta entre los anestesiólogos de cuál es su técnica regional preferida para cesárea electiva. Se observa que la mayoría, 85%, responde que la técnica anestésica de su preferencia fue una inyección única por vía espinal, un 11% una técnica combinada y un 4% por vía epidural. Pero aquí aparece otra disyuntiva. Sería conveniente combinar dos anestésicos locales como la lidocaína y la bupivacaína de forma junta, utilizando la técnica de single shot, de inyección única. Cuando revisamos la literatura, hay mucha publicación acerca de la combinación de un anestésico local, como bupivacaína o ropivacaína, combinando con fentanilo. Como que no hay tanta disyuntiva, tanta controversia cuando combinamos fentanilo con un anestésico local. De hecho, la combinación ideal sería fentanilo con ropivacaína. Aquí vemos en este estudio de metaanálisis cómo la combinación de ropivacaína con fentanilo fue superior a la combinación de bupivacaína con fentanilo. Esto básicamente en pacientes con labor de parto tiene menos bloqueo motor, pero en cuanto a calidad de la analgesia y anestesia, no hay diferencia que sea ropivacaína que bupivacaína. Y buscando más literatura, en esta publicación enfoca el tema de la combinación de medicamentos con anestésicos locales. Y al final, esta publicación, para contestar la pregunta, ¿se puede o no combinar dos anestésicos locales? La conclusión es que no hay literatura que diga que sí se puede o que no se puede. Así es que muchas veces se utiliza combinaciones de lidocaína más bupivacaína buscando un inicio rápido y un efecto sostenido. Es un razonamiento lógico, aunque no hay literatura que diga que esto se debe de realizar, pero tampoco hay literatura que diga que no se puede realizar. La mayoría de las veces son opiniones de cada quien. Es importante al final ver el resultado. Si su paciente ha evolucionado de manera satisfactoria con combinaciones de un anestésico local de acción corta como la lidocaína, más un agente anestésico que tenga duración prolongada como la bupivacaína, al final, si le resultó bien a la paciente o al paciente, eso es lo que hay que utilizar. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es que no hay literatura y cada quien opina de acuerdo a su experiencia propia, pero no hay literatura que diga que sí o que no. Por el otro lado, tenemos los agentes anestésicos por vía neuroaxial, en este caso epidural.
tenemos ejemplo la lidocaína y la bupivacaína con esas concentraciones de 1 a 2% y bupivacaína de 0.25 a 0.5%. Esos son los tiempos de inicio y esta sería la duración del efecto. Es importante cuando nosotros aplicamos una inyección por vía epidural, el medicamento no solamente asciende, sino que también se mueve hacia abajo. En el caso de la lidocaína, vea cómo cuando aplicamos por vía lumbar, el medicamento baja hasta los segmentos sacros y asciende hacia los segmentos torácicos. Tanto la lido al 1.75% como la lido al 2% y la bupivacaína al 0.5%. Tiene el mismo comportamiento. Sube hacia segmentos torácicos y baja hacia los segmentos sacros. Pero aquí tenemos que entender cuál sería el volumen para alcanzar un nivel metamérico X. En esta publicación clásica del año 1993, los autores lo que hicieron fue colocar un catéter epidural a nivel lumbar y ahí empezaron a inyectar progresivamente volúmenes crecientes de agente anestésico hasta obtener un nivel metamérico de bloqueo a nivel de T6. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Ellos necesitaron un total de 16 mililitros de solución anestésica para bloquear 10 segmentos. ¿Cuáles son esos 10 segmentos? Desde L2, L3 hasta T6, ahí son 10 segmentos. Y para obtener ese bloqueo a nivel de T6, tuvieron que inyectar 16 mililitros. Eso significa que 16 mililitros para 10 segmentos hay un promedio de 1.6 cc por cada segmento. Esto significa entonces, como fluencia cognitiva, que si estamos gastando 16 cc para obtener un bloqueo de 10 segmentos, sería a razón de 1.6 mililitros por segmento. En otras palabras, si nosotros estamos colocando un catéter a nivel lumbar y queremos bloquear a nivel torácico, tenemos que ver cuántos segmentos estamos bloqueando y así multiplicamos por 1.6 cc y ese es el volumen de solución anestésica que tenemos que inyectar. Un ejemplo, si usted quiere un nivel de T4, pero estás poniendo el anestésico a nivel de L2, L3, sería 4 pasos. Número 1, calcular el número de segmentos. Número 2, calcular el volumen requerido. Número 3, calcular la concentración. Y por último, calcular la dilución. Primer paso, calcular el número de segmentos. Entonces, aquí estamos inyectando a nivel de L2, L3. Y lo que se quiere es un nivel de T4. Eso significa que son un total de 12 segmentos. 12 segmentos significa entonces de que tenemos que multiplicar 12 por 1.6 cc por segmento, o sea, un total de 19.2 mililitros. Eso es lo que debemos de inyectar. Luego, tenemos que calcular la concentración. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Analgesia o anestesia? Porque para analgesia se necesita bupivacaína al 0.125%, pero si queremos anestesia sería de 0.5%. Lo mismo la lidocaína, que va de 1 hasta un 5%. Y en el caso de Costa Rica sería al 2%. El cuarto paso sería, vamos a tener que calcular la dilución. Si queremos una anestesia, sería de 19.2 mililitros al 2% de lidocaína. O sea, esto equivale a aproximadamente 400 miligramos. O sea, sería 20 cc al 2%, que sería 2 ampollas de 10 cc de lidocaína. Esa sería la dosis que debemos que aplicar para una anestesia que involucre el segmento hasta el segmento T4. ¿Y
qué pasa con el caso de la bupivacaína? La bupivacaína, para obtener un efecto analgésico, se debe de diluir, bajar la concentración de 0.5 a menos de 0.25%. Vamos a ver en este caso una analgesia epidural con bupivacaína. Preparamos 50 cc de bupivacaína al 0.5%. Le adicionamos 8 mililitros de fentanilo y 142 cc de solución salina al 0.9%. Así tenemos una combinación de bupi con fentanilo. Y se inicia la infusión por vía epidural unos 10 a 20 minutos antes de finalizar la cirugía a una velocidad de 5 cc por hora. Con esto estaríamos aplicando bupivacaína al 0.125% y eso significa que estaríamos dando 6.25 miligramos de bupivacaína por hora. Y con eso se obtiene una excelente analgesia. Pero aquí quiero enfatizar un concepto y es la trampa de las bombas elastoméricas. Muchas veces creemos de que la bomba elastomérica resuelve absolutamente todos los problemas y que es superior a los bolos intermitentes y es superior a otro método de infusión electrónica. Y el problema con la bomba elastomérica es que si queremos una analgesia con bupivacaína con una concentración de menor de 0.25%, es una misión imposible. O sea, no podemos utilizar bomba elastomérica para una infusión continua de bupivacaína si lo que queremos es una analgesia satisfactoria en el postoperatorio. Repito este concepto. No se puede utilizar una bomba elastomérica con solamente anestésico local, bupivacaína, por una razón muy sencilla. Resulta que la bomba elastomérica que contamos permite un bombeo a 2 mililitros por hora. Eso significa que si estamos diluyendo a 0.125%, o sea, una concentración de 1.25 miligramos por ml a 2 cc por hora, le estaríamos aplicando 2.5 miligramos por hora. O sea, es una dosis subterapéutica. ¿Por qué? Porque la dosis de bupivacaína por vía epidural es de 4 a 12 miligramos por hora. Estamos aplicando una concentración adecuada de 0.125%, pero no se cumple el otro requisito que es el más importante, el sine qua non, la masa de bupivacaína. Observe que con esta preparación queda por debajo de la dosis, o sea, de la masa mínima. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Si lo que quieres es poner solamente bupivacaína en bomba elastomérica, hay que preparar una concentración al 0.4%. 0.4%. Eso significa que a 2 cc por hora le estaríamos poniendo 8 miligramos de bupivacaína por hora. ¿Cómo se prepara esta concentración de bupivacaína al 0.4%? Agarramos 80 mililitros, o sea, 4 frascos de bupivacaína y rellenamos con 20 cc más de solución salina y así tendremos un total de 100 cc de bupivacaína al 0.4% y a una velocidad de 2 cc por hora le estaríamos dando una masa de 8 miligramos por hora, que es una masa adecuada. Bueno, para terminar, quisiera dejarles estos mensajes finales. Realmente la analgesia neuroaxial es un pilar fundamental para mejorar los resultados en el postoperatorio, controlar el dolor o eliminar el dolor de los pacientes. Y antes nosotros teníamos esta hojita donde anotábamos todos los catéteres epidurales. Ahora los catéteres epidurales lo tenemos en una hoja Excel guardado en un archivo compartido en Google Drive. Y muchas veces nos enteramos de que hay rachas de rachas. Hay momentos en que hay hasta 10 pacientes con catéteres epidurales. Vamos a ver el ejemplo
con el que iniciamos la charla del día de hoy, del paciente de 63 años que fue gastrectomizado, que tiene un catéter epidural demasiado bajo, L2, L3, y que estuvo recibiendo morfina 3 miligramos cada 8 horas con una analgesia subóptima, y que la última dosis fue a las 2 de la tarde. Y estás de guardia y son las 9 de la noche. Entonces, lo primero que tenemos que analizar sería cómo estuvo la analgesia con las dosis previas, cuánto ha sido la duración de la analgesia con las dosis previas y si hay o no efectos secundarios. Este paciente resulta de que estuvo con analgesia subóptima en el momento en que usted lo está viendo, pero cuando recibía las dosis de 3 miligramos, este paciente tenía una analgesia adecuada con una escala numérica análoga menor de 3. Entonces, ahora tienes que tomar decisiones. ¿Qué vas a hacer? Ponerle bupivacaína, ponerle fentanilo, ponerle lidocaína, ponerle morfina y repetir las dosis de morfina epidural, o se te ocurre alguna otra opción. Entonces, cuando escogemos la opción de bupivacaína, ponerle 0.125 miligramos de bupivacaína epidural STAT, eso significa que le estamos dando 20 miligramos con una concentración de 0.125%, o sea, 4 cc de bupivacaína y le agregamos 12 cc más de solución salina y obtenemos esta mezcla al 0.125%. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es la duración. Vea que dura 2 horas como mucho. Eso significa de que son las 9 de la noche. Usted le acaba de poner 4 cc de bupivacaína al 0.5% diluidos en 12 cc de solución salina. Eso significa que te va a durar a lo mucho, son las 9 de la noche, a lo mucho a las 12 de medianoche, si no antes. Y esto nos recuerda el cuento de zapato de cristal que había dejado la princesa, que a las 12 medianoche se acaba la magia y el paciente otra vez va a estar pegando gritos de dolor. Eso significa de que si usted piensa de que un bolo de bupivacaína, un bolo de fentanilo, un bolo de lidocaína va a salvar la tanda del paciente, estás condenando al paciente a sufrir por el resto de la noche madrugada. Entonces, todas esas prácticas que con mucha frecuencia hacemos, tenemos que condenar, evitar esas prácticas de darle un bolo de bupivacaína y salir corriendo. Eso no es correcto. Y lo que tenemos que hacer es reforzar la dosis de morfina por vía epidural. ¿Por qué? Porque con esto usted va a proteger con una opción analgésica durante muchas horas. Si usted le pone a las 9 de la noche, probablemente eso le va a durar hasta las 5 o 6 de la mañana para volver a poner la dosis de refuerzo. Esto es lo que nosotros deberíamos de hacer y no estar poniendo bolitos de bupivacaína para los pacientes que tienen catéter epidural en los salones. Por lo tanto, tenemos que anticipar el dolor del paciente. Para ello tenemos que analizar la duración de la analgesia que le va a conferir lo que nosotros le estamos poniendo. Otro concepto importante, no utilice bolos de bupivacaína para la analgesia epidural, a menos que sea una infusión continua elastomérica o cuando lo que usted está utilizando sería como un suplemento concomitante de la morfina epidural. Hay que tener, eso sí, cuidado con los efectos secundarios de los opioides epidurales, pero también hay que tener temor a esas llamadas de las 3 de la mañana porque su paciente está pegando grito de dolor en el salón.